Hoy les traigo un personaje, como siempre, muy controvertido, un místico, un chamán, que aunque a él no le gustaba este término, Robert Monroe, el primer viaje astral que hizo. ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que vio en este viaje astral que hoy se lo pongo a vuestra disposición? El artículo que aparece en su página web, y leo textualmente porque está en internet, lo pueden buscar, es Robert Monroe. El primer viaje astral fuera del cuerpo llegó para él como una especie de enorme shock. Nunca había oído hablar de ello antes. Este es un informe detallado de su primera experiencia fuera del cuerpo físico en el año 1958. Durante varias semanas antes de su primera experiencia fuera del cuerpo, Robert Monroe había tenido algunas extrañas vibraciones al acostarse, a dormir o a echar una siesta. Cuando las vibraciones comenzaron, no podía mover su cuerpo, quedó paralizado. Solo con gran esfuerzo sería capaz de agitarse y finalmente sentarse. Cuando lo hacía, las vibraciones desaparecían. Muy preocupado, Robert se dirigió a su médico para obtener ayuda. El médico lo evaluó y le recetó unas pastillas para calmarlo, como siempre. Pero no ayudaron mucho en realidad. En su experiencia fuera de su cuerpo, cuenta que mientras se daba la vuelta fuera de su cuerpo, vio a dos personas tumbadas en su cama. Una de ellas, su esposa, pensó que estaba soñando y algo asombrado se acercó para ver con quién soñaría él que compartiera cama con su esposa. Al centrarse en la cabeza del hombre, vio su propio rostro. Se quedó entrecortado en estado de shock. Pensó que estaba muriendo. Robert Monroe estaba absolutamente seguro de que estaba muriendo y eso no lo quería. Así que nadó y arañó a través del aire y de alguna manera encontró su camino de regreso a su cuerpo. Luego se incorporó y estaba aterrorizado. Pero ahora hagamos un paréntesis, pues antes de seguir con este tema, quisiera hacer mención sobre la preocupación que tienen algunos miembros del canal y también aquellos seguidores en el Telegram y en el Facebook que vibran con este mensaje que voy dando a aquellos que me siguen en mi canal, en este canal de YouTube, sobre esta trama oscura y oculta que está dentro de nosotros también. Algunos miembros alegan de que les da miedo. Me recuerda la cara de estupor, de sorpresa que sintió Neo en la película esta archiconocida de la Matrix, que ha ayudado tanto al despertar por toda la serie de metáforas y simbología y el mensaje también que encierra, cuando se encuentra con Morfeo, que, como ya saben, los que han visto la película, hizo como una especie de guía. Y Morfeo le persuade de que vivía en una especie de mundo holográfico, o sea, en una auténtica distopía. Yo creo que nunca podremos entender lo que nos está pasando si no miramos de frente a ese monstruo interior que yace de manera furtiva en nuestro interior y no lo sabemos. Y cuando digo interior, me refiero a ese subconsciente y a todas sus capas. Y siempre cito aquí a Carl Jung cuando dice que el despertar pasa por hacer consciente al subconsciente. En el subconsciente está toda la información, tanto negativa como positiva. Recuerdo que desde pequeño veía seres oscuros, veía como una especie de entidades monstruosas que estaban en mi casa, me rodeaban, pero nunca me tocaron. A decir verdad, tan solo los veía de manera muy clara y esas visiones
yo las sentía como algo real y mis padres que querían despertarme, yo los veía a mi lado, que querían despertarme y no lograban. Yo seguía con las visiones, pese a que yo sentía que estaban ahí, que me decían, despierta, Rolly, despierta. Y estas visiones de estos seres oscuros, de estas entidades, eran como unas bolas oscuras, me acompañaron hasta la adolescencia. Pasado algunos años, descubro que tan solo me estaban asediando y de que no era el resultado, por tanto, de fantasías que me hicieran reproducir aquellas cosas que los niños de la actualidad ven en los cómics o en los videojuegos. Yo no tenía, en aquel entonces, estamos hablando entre 7 años, más o menos como hasta los 12, yo no tenía ninguna información al respecto de revistas, pues todo lo contrario, porque vivía en un sistema ateo, comunista, que ellos quitaron todo lo que viniera del antiguo capitalismo, porque lo consideraban como una penetración ideológica y de alguna manera también estaban reseteándonos para hacer el hombre nuevo que predica estas sociedades utópicas. El tema es que el sistema, que es lo que quiero decir, se encarga luego de cortarnos estas percepciones extracorpóreas, llamadas también paranormales, porque no conviene, no les conviene. De ahí que intuyo que siempre ha existido una conspiración en contra de la humanidad justamente para cortar y ocultar esos códigos que existen de luz, que los traemos de comunicación natural, llámese Dios, con ese absoluto, con eso trascendente que traemos de otros planos dimensionales. Por eso es quizás ese deseo que tenemos todos muy desde ese interior, desde ese interno, ese deseo de viajar hacia lugares del más allá, quizás también de tener sueños lúcidos, de viajar al astral, de tener una experiencia fuera del cuerpo, como se le ha llamado esotéricamente, viaje astral. Pero para esto tenemos que desbloquear la entrada a esas dimensiones, ya que nos han bloqueado, ya que han puesto un muro que nos impide, un velo que nos impide ver y llegar de manera natural, y como saben, esto ya desde la infancia se encargan de hacerlo. Es interesante además cómo los sistemas tanto políticos, también religiosos, siempre han perseguido a los místicos de todas las épocas. Así que concluyo que lo más peligroso para los controladores de las conciencias es que aparezca el ser místico. Y de eso va este tema. Si nos vamos a la etimología de la palabra místico, quiere decir algo así como iniciado en los misterios ocultos. ¿Pero por qué ocultos? Creo que se debe a una censura. Sin embargo, el Maestro Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Pero la puerta hacia qué? ¿De qué puerta estaba hablando? Decía, nadie va al Padre si no es por mí. Y esto es un mensaje muy a las claras. Jesús es un arquetipo de liberación. Es el Cristo, que también es el Mesías esperado, que nadie entendió. Ni sus propios discípulos, ni sus propios seguidores. Todos estaban bloqueados y todos estaban engañados. Entonces Él les dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Pero no sé si se han parado un día a pensar en qué consisten estas palabras que han pasado a través de los siglos y a través de la historia y hoy salen a la luz. Porque esto no es religión. Jesús no vino a ser otro sistema de prácticas, rituales, porque sabía y se dio cuenta de que los fariseos, los doctores, los maestros, estos sacerdotes de la época, hacían muchas ofrendas en el templo. Estaban llenos de dogmas, estaban llenos de leyes y no les servía para nada. Por eso lo querían matar,
Por eso les dijo a sus discípulos, y adapto un poco sus palabras, les dijo: si vuestra actitud no es superior a la de los escribas, a la de los fariseos, a la de los maestros, estos sacerdotes, pues vuestra vida será otra pérdida de tiempo. Jesús evidentemente estaba en comunión con el Padre, el verdadero Dios, el yo soy, pero se desvincula de toda práctica judía. Y aún más les dice en un momento: vosotros adoráis lo que no conocéis. Y más adelante les dice: el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Mira qué fácil. Se lo pone a sus discípulos. Por eso le querían matar. Por eso se enfadaban los sacerdotes del templo, porque estaba diciendo literalmente que él era Dios. Y por ende, si yo soy Dios, vosotros también sois Dios. Y haréis cosas más grandes que yo. Aquí se estaba refiriendo al hombre ascendido en el Espíritu. Jesús sabía que cuando el ser humano descubriera su condición divina, conectaría de inmediato con la totalidad de aquello que es. Quiero decir que se trata más de una creencia, se trata de llegar a un conocimiento, a un descubrimiento. Y entonces dijo también: porque la puerta soy yo soy la puerta. ¿Qué quiere decir? Jesús es el Cristo, Jesús es cristal, lo cual alude a la pureza de la luz. Cuando el ser persona conecta con este cristal interior, se ilumina del todo. Ya saben el efecto que tienen los diamantes, hacen como una especie de arco iris cuando le da la luz del sol, que es lo que vendrían a ser los 7 colores del arco iris, los 7 vórtices que llevamos todos. Y entonces se ilumina, trasciende a su propio ego y de inmediato conecta con ese yo soy interior. Pero ¿qué sucede? Que cuando desconocemos estas cosas, cuando estamos en la ignorancia, estamos mentalmente controlados. Y es aquí que perdemos el sentido y el propósito de nuestra vida. No sabemos qué estamos haciendo aquí. La gente se suicida. Algunos animales, cuando se les encierra, pues se dan golpes hasta morir. Cuando no sabemos que somos un portal, que somos una puerta hacia otras dimensiones, pues nos cortan el sentido de la vida, nos deprimimos y nos autoaniquilamos. Es lo que está pasando con la humanidad. Y es ahí entonces que nos convertimos realmente en prisioneros mentales de la cárcel, que es lo que descubrió Robert Monroy en una de sus viajes, que él le denominó la Granja Lost, que hablaba luego de haber experimentado estos viajes astrales, estos viajes fuera del cuerpo, que son realmente experiencias místicas. ¿Y qué descubre Robert? Pues descubre en el astral una especie de granja donde unos seres llamados arcontes tenían a las almas prisioneras. Él vio eso en el astral para alimentarse de sus energías. Y esto para él fue un impacto tremendo, porque provenía de una familia protestante, puritana, conservadora, en unos sistemas de creencias que no le permitían ir más allá, por lo que este sistema de creencias que estaba instaurado en él tuvo que luchar contra ellos. No tenía constancia, nadie le había hablado de estos bichos que existían en el astral. Y pasado el tiempo, Robert continuó investigando por su propia cuenta, consultó psicólogos, sacerdotes, y nadie podía darle una explicación clara, porque estamos hablando de los años 50. Pero se fue dando poco a poco que los seres humanos, en sentido general, estábamos controlados mediante la mente, pero sobre todo mediante
que mediante el engaño. Quiere decir, lo que ha pasado es que primeramente en la infancia nos programan mentalmente, porque no quieren que descubramos esa granja. Nos introducen en una especie de planificación social donde entramos todos, nos crean una personalidad, un falso yo, y luego nos inducen a las diferentes atracciones, a los diferentes engaños, ya saben, de esta Matrix, los diferentes vicios, las diferentes tonterías que nos entretienen, que nos apartan. Diría que todo lo que vemos y nos está pasando no es más que el resultado de una ilusión planificada para cortarnos justamente esta comunicación con eso trascendental que tenemos y que por naturaleza, desde nuestra infancia, la experimentamos. Yo veía seres oscuros, pero algunos niños ven también ángeles, ven seres de luz. Y así es como nos pueden conducir como corderos, como un verdadero rebaño hacia unos fines perversos muy oscuros donde las conciencias permanecen como en una especie de sueño, en un estado hipnótico, de tal forma que literalmente nos dejan ciegos. Nublan nuestro tercer ojo por donde nos abrimos a ese yo soy. Este tercer ojo que influye en nuestra glándula pineal, que hace como una especie de portal, es lo que hace la glándula pineal. Y esta glándula pineal la tenemos bloqueada por una serie de historias que nos introducen, de medicinas, de artilugios de la tecnología, emisiones electromagnéticas, y ahora con el famoso pinchazo, pues quieren seguir manipulando nuestro ADN. ¿Y todo para qué? Todo para eso, para mantenernos ciegos, para mantenernos en esta granja virtual. Esto quiere decir que el ser humano está en el cielo y no lo sabe. Está rodeado de todo tipo de realidades invisibles y que pasan delante de ella y no lo sabe, pasa como desapercibido. Ese es el velo maya que hablaban los antiguos maestros de la India y en el budismo. Bueno, como les decía, por eso es que debemos seguir hablando con valentía acerca de estos temas, de este los, de esta granja en la que estamos y de cómo nos tienen en una especie de jaula humana donde, ¿para qué? Porque sencillamente se están aprovechando de nuestra ignorancia para absorber nuestras energías, y de eso hablaba el sacerdote jesuita, que les invito a que busquen este libro de la granja humana o Defendámonos de los dioses, de Salvador Freixedo. Para eso estos seres de las tinieblas se han apoyado y son expertos en tergiversarlo todo. Todas las ideologías, como ya decía ayer, todo está penetrado por la oscuridad. Emplean todo tipo de artes, de magias oscuras, y siempre a la inversa. A la cruz le dan la vuelta, la estrella de David, todo lo manipulan, porque en esencia ellos no pueden crear nada. Ellos lo que están haciendo es manipulando la energía, y esta simbología la usan para el control mental de las conciencias. Y esto, por tanto, es lo que no nos debería de asustar, sino que nos debería realmente iluminar para estar alertas y para saber realmente nuestra verdadera naturaleza. Por eso debemos conocer que los animales en un zoológico, por ejemplo, se les da lo que necesitan, nos dan lo que necesitamos, entre comillas, lo que necesitamos, lo que ellos entienden que va a ser nuestra felicidad, simplemente para mantenernos en un mínimo de salud, pero cautivos, que nos garantice un nivel de vida
una especie de democracia que nosotros creemos que somos libres y no lo somos, que sintamos una especie de seguridad en esta granja, aunque sea mínima, a través de un sistema de salud, a través de unos políticos, de unos ideólogos. Y por eso es que nos asustan estas cosas, porque nos desmorona todo aquel entramado que se ha montado para que nosotros nos creamos libres realmente. Y no somos libres, no podemos ir más allá. Estamos en una jaula realmente. Pero en ningún caso nos permiten desplegar ese 100% de nuestras capacidades que tenemos en el cerebro. En un zoológico está todo planificado. Y esto que parece una metáfora es justamente lo que nos ha pasado, lo que le ha pasado al género humano. Entidades que nos han venido controlando durante milenios. Yo tuve también un viaje astral sobre los 40 años, una salida del cuerpo físico, y también quedé aterrorizado porque nunca antes yo había visto esto, no estaba tampoco yo preparado y tampoco lo busqué. Fue algo que de repente me veo en el techo de la habitación y tuve tanto miedo, tuve tanto terror, que pensé que me iba a morir, que pensé que me estaba muriendo porque yo me veía desde arriba, y yo mismo decidí entrar nuevamente al cuerpo de sopetón, porque nadie me había hablado de estas cosas. El hombre, el cuerpo humano, realmente es un portal interdimensional. Toda la estructura física somos portales interdimensionales. Y a través de la imaginación, a través de la mente, podemos crear otros sistemas de vidas, otras realidades, otras líneas de tiempo. Por eso es que los místicos siempre han sido herejes. En todas las épocas los han querido envenenar. Estas entidades oscuras que han estado también en las jerarquías religiosas. En la palabra hereje, si vemos el significado que proviene del latín, el significado etimológico, significa libre de elegir. Así pues que, hablando de manera general, un hereje, ¿qué es? Un hereje es una persona que asume la posibilidad de elegir libremente, de seguir un dogma diferente del que se le ha impuesto. Ya no va detrás de doctrina, ya no necesita de un intermediario. Pienso en una Santa Teresa de Ávila, un San Juan de la Cruz, el de la Noche Oscura, un San Francisco de Asís, un Pío de Pietrelcina. Todos han sido perseguidos, y justamente por los poderes religiosos de la época, que no quieren que el hombre vaya solo, se comunique con ese más allá que está en su interior. Y vemos justamente que cuando esto pasa, ¿qué sucede? Pues que aparecen los dones de bilocación, de estar aquí y de estar allá, como algo natural. Se cuenta del Padre Pío que se le apareció a un piloto en medio de una tormenta y iba al lado de él. Y cuentan que el Padre Pío de Pietrelcina guía al piloto por una ruta para que desviarlo de la tormenta, y salva al piloto. Y esto lo cuenta luego el piloto. Y el Padre Pío no salía de su celda. Cuando aparece el místico, aparece el rebelde. ¿Y qué es el rebelde? El rebelde no es más que una persona que toma el control realmente de sus facultades, de sus dones, los pone al servicio de la comunidad, los pone al servicio de los demás y trasciende todo el entorno. Es un ser raro, es paranormal, no es natural, no encaja. Un místico no encaja, no es de esta realidad.
Y este camino lo descubre él mismo. Pero esto pasa en todas partes. Si te vas al oriente también hay una manipulación. Te van a decir los monjes orientales que después de dentro de 10 años de prácticas ascéticas y en manos de una observancia férrea, rígida, de un gurú, podrás llegar a la iluminación. Y como podéis imaginar, no se trata de eso. Pues todos no cabemos en la montaña del Tíbet, todos no nos podemos ir para la India. Se trata, como ya les he dicho en vídeos anteriores, de un descubrimiento que se hace en este ahora, aquí, en esta realidad donde estás. Y cuando esto sucede, pues lo que sucede es una integración, es una unidad con todo aquello que eres. ¿Y qué te ayuda? Pues te ayuda a todo. Te ayuda a la convivencia, ya no le haces daño a nadie porque no te haces daño a ti. Busca primero el reino de los cielos, ese reino de los cielos que está dentro. Y entonces todo lo demás se te dará por añadidura. La economía fluye bien, el dinero fluye bien. Y por tanto, como se establece un equilibrio en tu interior y hay un equilibrio entre los cuerpos espirituales y tu cuerpo físico, pues ya no te enfermas. La enfermedad no es más que eso, la enfermedad es un desequilibrio energético. Y ahora es que vamos comprendiendo qué es el despertar. El despertar es justamente eso, el despertar es un autodescubrimiento. Sencillamente. ¿Y cómo se hace? Pues lo hacemos entre todos. Tú me ayudas a mí, yo te ayudo a ti. Pero el maestro, en el antiguo paradigma, decían que aparecía cuando el discípulo estaba preparado. Y en el nuevo paradigma dice que el maestro desaparece cuando el discípulo ya está preparado. Esa es la misión del maestro, simplemente. Espero que les haya gustado el vídeo, pueden compartirlo. Les invito a Telegram, que se unan al grupo y al canal. Les dejo, como siempre, en la descripción de este vídeo. Pues nada, nos vemos en siguientes vídeos durante la semana. Abrazos de paz.